Por ejemplo, tú tienes acceso a recursos públicos, ¿no? Entonces, ahí lo que se considera es que la elección, como nos lo hizo ver la profesora Esther Muñoz, es que la elección fue inequitativa. Por lo tanto, se anuló el proceso. El caso de los compañeros Víctor Campos y José Luis Piña, hay testimonios de estudiantes, hay material gráfico de los estudiantes. ¿Y las pruebas se las hicieron llegar a los candidatos impugnados? ¿O por qué la rapidez de la instalación del consejo? ¿Me van a dejar explicar todas? Déjenme explicar todas y después vemos a preguntas. Ahí hay material gráfico de los candidatos hablando con los electores durante el día de la elección. Hay fotografías de los candidatos junto a personas que están entregando periódicos a la entrada del plantel el día de la elección. Hay testimonios de estudiantes ¿Cómo que regalos dicen... chelas? Pues sí, pero no me impugnaron. Espérate, déjame hablar. El Consejo Electoral resuelve lo que tiene, lo que le dan. No puede resolver otra cosa porque no conoce otra cosa. Si alguien más hubiera impugnado, por supuesto que se estudia el caso. Pues que se espera, pero... No, porque ya se venció. Ahora. Los testimonios de los estudiantes dicen que hubo profesores del colegio que en sus clases les decían por quién votar. Hubo testimonios de estudiantes que verificaban las cuestiones gráficas. En San Lorenzo Tezonco, por ejemplo, ahí lo que se impugnó también fue el proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pusieron una mesa donde daban café y pan en los... y todo estaba tapizado a favor de una candidatura. Ya expliqué eso. Por favor, respeta. Si se impugna la candidatura y se anula la candidatura, tiene que ser, o sea, los votos siguen siendo válidos porque hubo una expresión de la comunidad. Pero Por no lo hacia, tanto, no, hubo expresión de la comunidad, pero no hacia el que sigue. Hubo expresión de la comunidad hacia no, el consejero que está arriba. por favor entiendan eso. Porque ahí lo que se impugnó fueron las candidaturas. Por ejemplo, ustedes pueden ver las resoluciones y las resoluciones son diferentes, las de San Lorenzo y las de Cuautepec. La de San Lorenzo se impugnó porque no había condiciones para hacer esa elección debido a todos los vicios que había alrededor de la casilla, en las mesas, etcétera. Aquí se impugnaron a los candidatos porque ellos violentaron un artículo que es el de no hacer proselitismo el día de la elección. Por eso es que, exacto, muchos ahorita me dicen, es que yo tengo conocimiento de esto, ¿por qué no lo metieron a impugnación? Nadie, por ejemplo, a pesar de las graves irregularidades que hubo en el proceso, de que se tuvo que reponer en Cuautepec y en Centro Histórico, nadie metió una impugnación sobre el proceso completo. A ver, si a mí me impugnan, yo tengo el derecho de enterarme para poder decir, para poder defenderme. No tiene nadie el derecho a saber. Nadie tiene, porque a lo mejor yo tenía votos de alguien más, pero No, si a así mí no me te defiendes. o a lo mejor tengo que ver la foto para saber si es verdad. Claro. La cuestión es que, mira, yo puedo hablar en cuestión de la impugnación que se le hizo al compañero Víctor, porque yo fui el que estaba repartiendo los periódicos. Ahí, o sea, la cuestión era de que se dice, el proselitismo, ¿cómo se hace? ¿Le hablas de ti o de otro candidato? Ahí No, o también de una ideología. Ustedes empezaron a hablar de un discurso orozquista o astrofecable. Fue eso. Y otra de las cosas, en las pasadas convocatorias decían que, por decir, si los consejeros que se iban a lanzar para el consejo no tenían que pertenecer a un partido o algo así, porque porque les daba cavidad. No sé, a ver, espérenme. La convocatoria no la hice yo, la convocatoria la hizo la Comisión de Asuntos Legislativos. Y lo quiero aceptar, yo no me oculto, yo doy la cara. Sí, véanlo. Lo único que yo sí aporté a la convocatoria
fue la definición de estudiante de tiempo completo. ¿Por qué? Porque el primer consejo universitario puso ese requisito, pero no lo definió. Entonces, tiene que definir para cumplir con los requisitos. Fue mi única aportación a la convocatoria, pero la convocatoria la hizo la Comisión de Asuntos Legislativos. ¿Por qué cuando los compañeros te marcan para saber si están impugnados y te mandan correos y todo eso, a ver, tú no contestas? ¿sí? En la minuta... Espérame, porque tu obligación era a cada momento responder y avisarles. Ahora se te enviaron correos y todo, y tú no diste respuesta a nada de eso. No. ¿Por qué? ¿Cómo querías que ellos se enteraran? A ver, en la minuta... Primero con dos breves. Tú dices que ustedes actúan de buena fe, ¿sí o no? No, el colegio electoral... El electoral actúa de buena fe. Entonces, si sabían de esta problemática, tú, como secretario técnico del Consejo pasado, sabías ¿de qué problemática? De la problemática de las elecciones que se viven. ¿Por qué instalar el tercer consejo? Sin la mayoría de quórum, permíteme, no acaba. ¿Por qué instalar el tercer consejo sin la mayoría de quórum? Y además llamar sesión solemne, cuando esa palabra no existe. No existe. Entonces, ¿por qué montarse en ese discurso? Permíteme, no acabado. En ese sentido, si están hablando de buena fe, de crear una vida democrática en esta universidad, ¿por qué tú como secretario dices, esto no se puede? Señores, necesitamos entablar un diálogo y darle respuesta a eso para evitar este conflicto. Si ustedes hubieran actuado de buena fe, no hubieran sesionado, no hubieran sesionado, ¿no? Para instalar un consejo que tenía problemas. Dejémosle si era legal o no legal, que tenía problemas. Segundo, no hubieran cambiado la sede, ¿no? Tercero, no hubieran propuesto después las sesiones cerradas. ¿A qué lo temen? A ver, esa sería la pregunta. A ver, ahora sí, voy a responder una por una. En primer lugar, y no me van a dejar mentir, en el reglamento no hay ninguna figura de instalación del Consejo Universitario. Es un acto protocolario nada más. Ahora, el reglamento, por ejemplo, en el artículo 10 del reglamento del Consejo Universitario, dice claramente que el mandato de consejero es a partir de que el órgano electoral te da el acta de mayoría hasta la instalación del siguiente consejo. Eso quiere decir que, o sea, si somos totalmente estrictos, y sé que me van a asesinar por esto, pero si somos totalmente estrictos, son consejeros a partir del 21 de agosto, porque ahí es cuando el órgano electoral entrega el acta de mayoría. Que aquí, bueno, se estableció que es el nombramiento. Esa es una. Dos, hay un precedente, señores. En el primer consejo universitario, ¿cómo nos instaló? Ustedes lo saben. Nos pusieron un relojito en una página al 13 de agosto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Al 13 de agosto del 2010. Bien. ¿Saben que en esa sesión no hubo sesión? Esa sesión no hubo convocatoria legal, no hubo verificación de quórum, no hubo acta de acuerdos. Espérenme. No, hay un precedente. A eso me refiero con que hay un precedente. ¿Ah? El siguiente, o sea, ¿cómo se instaló, por decirlo de alguna manera? Ese día, el 13 de agosto, nosotros llegamos y nos dieron nuestro consejero kit, vamos, ¿no? Nos dieron los reglamentos, nuestra acta de nombramiento, y ahí se votó sin ningún tipo de formalidad. Hubo 54-57 votos. Si no me creen, léanlo en las estenográficas del consejo. Ese día hubo 54-57 votos cuando el consejo era de 40, el primer consejo, por ejemplo. Es decir, dada ese precedente, yo podía hacer eso, porque no fue una sesión bien establecida. La del primer consejo que nos instala a nosotros. Esa es una. ¿Cuál fue la otra? No es ilegalidad. No es ilegalidad porque el reglamento no habla de instalación. Es un acto protocolario. Si nos atendemos a eso, los consejeros son desde el 21 de agosto. Lean el artículo. Lo del quórum no, el reglamento nunca dice que tiene que haber quórum para instalar. Nunca, para instalarlo. Para abrir sesión sí. Pero esa es otra. ¿Esta era una sesión ordinaria o extraordinaria? ¿A quién le toma el quórum? ¿Al segundo consejo o al tercero? Hay un gran hueco legal ahí.
¿A quién le tomo quórum? ¿Al segundo o al tercero? ¿Qué tal si mandaba a llamar? No, lo que intenté hacer fue, dado ese hueco legal, lo que intenté hacer fue apegarme al precedente que ya existía, al del primer consejo universitario. Eso fue lo que yo traté de hacer. ¿Las sesiones solemnes? No existen. No existen. Pero dado el hueco, es que el primer consejo nada más no le puso así. Pero entonces... no cabe todo, ¿cómo crees? En el primer consejo así lo hizo. Bueno, no le puso sesión solemne, pero nos mandó ahí un correíto que decía, yo lo quise hacer más formal. El primer consejo tenía esa opción. No, ¿y el segundo no? Pues claro que no. Por supuesto que sí, porque tanto el primero y el segundo tienen el mismo reglamento. Pero entonces sirvieron de hueco tras hueco, hueco en esto, hueco en aquello, hueco en tal cosa. No, los huecos se tienen que ir llenando, pero se tienen que ir tomando decisiones. Ahora, la decisión no la tomé porque yo quisiera, la decisión la tomé con un precedente. O sea, yo cuando iba a instalar el consejo dije, a ver, como yo tenía dudas, porque no hay un procedimiento en el reglamento, yo dije, a ver, ¿a quién mando a llamar? ¿Al segundo? Y le tomo quórum al segundo y ahí lo instalo, ¿o cómo? O mando a llamar ya al tercero y quórum al... O sea, hay un hueco, o sea, hay que aceptarlo. Ahora, entonces dije, bueno, ahora ¿cómo lo resuelvo? Bien, pues entonces veo cómo lo hizo el primer consejo universitario. Y el primer consejo universitario nos mandó llamar algo que no le llamó sesión solemne, pero nos invitó a unas... Ni siquiera le llamó sesión. Ajá. Entonces yo me basé en ese precedente. Bueno, pero a ver, ahora como en una sesión solemne... ¿Cómo se instalaron, pues? O sea, los llamaron, entiendo muy bien tu argumentación, lo entiendo. Pero estás diciendo que que existe ese hueco legal y tú estás dándote cuenta de que no existen las condiciones, que no están presentes todos los consejeros. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la convocatoria. La convocatoria decía claramente que el día 22 de agosto se iba a llevar el cambio de consejero. ¿Cómo en una sesión solemne se nombra secretario técnico? Si eso se debe llevar a cabo en una sesión ordinaria. Explícame eso, porque en una sesión solemne no se puede hacer eso. De hecho, en una sesión solemne, si así se está manejando, a ver compañeros, si en una sesión solemne si se está manejando así, solo debía de instalarse, ¿Cómo es posible que en ese mismo momento se sacaron comisiones y se sacó el secretario técnico? Si eso debe de realizarse en una sesión ordinaria. A ver, por ejemplo, ahí hay un hueco y podríamos discutirlo, o sea, y se puede discutir. Ahora, yo creo, y aquí sí entramos en un tono de argumento contra argumento, porque vamos, es un hueco legal. A ver, entre el segundo consejo universitario había dudas de cuándo fuimos instalados, si el 13 o el 18. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el 18 fue la primera sesión del segundo consejo universitario. Ahora, yo traté de resolver ese problema. ¿Cómo? Para que ya no hubiera dudas, para que el tercer consejo ya no tuviera dudas de cuándo se debió haber instalado, para que no tuviera dos fechas. Entonces, las dos ceremonias las junté en una. Podemos discutir si eso es legal o no, y ya el abogado ya emitió su opinión jurídica. ¿Cuál fue? Que es válido y que es legal. Pero no me has respondido la pregunta. O sea, no puedes tú nombrar secretarios técnicos de las comisiones del consejo sin el quórum suficiente. Claro que sí lo dice. Incluso las mismas votaciones para nombrar al secretario técnico del consejo tienen que ser por el quórum suficiente. A ver, el abogado dijo... O sea, pero no me has respondido lo primero. Estoy de acuerdo. El abogado dijo... Pero que el abogado se aplique a la ley. El abogado dijo... Por eso, sí estoy de acuerdo. O sea, me plego a lo que dice el abogado. No. El abogado en la Constitución. No, el abogado, a ver... A lo primero que te tienes que abogar es al reglamento del consejo, sí, pero al abogado, y el abogado solo emite un comentario de la cuestión legal. A ver, cuando hay huecos en una reglamentación, el órgano colegiado o la autoridad tiene que decidir de todos modos. Ahora, puede equivocarse. No, ahí decidí yo. Y se puede equivocar. Ahora, para eso sirve el abogado. El abogado es al que se le pregunta, se le consulta solamente su opinión jurídica. Y el abogado se va por una interpretación del artículo 10 que dice, bueno, son consejeros aquellos que tienen su nombramiento. Por lo tanto había quórum, porque solamente los que estaban aquí tenían nombramiento. Y eso es lo que dice el artículo 10, Aguas, eso es lo que dice el artículo 10. Vean el reglamento del consejo. Sí, claro.
qué bueno que te aclaras esto. Digamos que es un buen acto, pues, de que te ibas y que te... Si estoy allá, yo siempre quise hablar. Yo quisiera proponerte dos cosas. Tú eres una de las personas claves para entender este conflicto. Lo sé. ¿Tú estarías dispuesto a asistir con la comunidad estudiantil a explicar este proceso junto con la otra parte? Es decir, estamos apostándole al diálogo. Por lo menos yo quiero que se liberen los planteles, ¿no? Todos estamos en esa lógica. Todos estamos de acuerdo al diálogo. Ese es el consenso. ¿Qué te parece? Yo te propongo como estudiante que se arme una mesa en cada plantel, esté tomado o no esté tomado, afuera, en donde se arme. Pues la cosa es dialogar. Y si no se pueden los planteles, que se hagan en otra institución donde te sientes tú, figura clave, con otra persona que da ese argumento y lo expliquen a la comunidad. Claro. Y ahí se debata. La otra es, oye, el compañero Jacobo, como anteriormente ha traído a sus porros, según el reglamento dice que aquel consejero que no representa a los intereses de la comunidad o que atenta contra la comunidad debe de ser destituido. Él ha cometido un acto grave que está documentado en videos. Tú lo sabes, Alberto, tú sabes que él ha sido agresivo con los estudiantes. Más allá de todos aquellos que estemos en contra o a favor de los pagos, la agresión y de golpeteo a los estudiantes no es posible. Yo te lo digo, porque yo he estado en Centro Histórico y hemos evitado que los profesores, a pesar de que estemos a favor o en contra del paro, que los profesores y estudiantes nos enfrentemos para evitar actos de violencia. Entonces, yo te pediría a ti me dé respuesta, que si la comunidad de Cuautepec decide que él ha incurrido en una falta al traer a grupos de golpeadores, ¿no?, se pida la destitución inmediata de ese consejero, sin antes se dé la batalla que están dando ellos o las discusiones, por quitar la palabra, las discusiones para resolver este conflicto. Son dos propuestas que yo te hago y te pido la respuesta. A ver, yo acepto. O sea, yo acepto cualquier mesa de diálogo donde se garantice la seguridad. Yo me comprometo, Nada más. yo me comprometo a promover esa mesa. Yo me comprometo y yo puedo, sin duda, no estoy diciendo que soy el profe, pero puedo convocar al respeto y al diálogo, siempre y cuando existan las dos partes. Ok. Por mí, yo no me niego, como no me negué allá. A eso me refiero con la seguridad. Es complicado cuando un conjunto de personas te increpan de esa manera sin haber escuchado al otro. Si se garantiza eso, con todo gusto, nunca me he negado yo a algo así. También los invito, el Consejo Universitario, le crean o no, convocó este martes, el miércoles, también me convocó a mí precisamente para estar resolviendo esto. También ahí los invito yo también, así como yo no me niego a eso. Ahora, ¿cuál es lo segundo? Lo de Jacobo. Les voy a decir cuál es el procedimiento para destituir un consejero. Y también está en nuestro reglamento. Si ustedes creen que él violó algo, ustedes tienen que meter un documento ante la Comisión de Organización del Consejo Universitario. Y la Comisión de Organización del Consejo Universitario es la que lleva al pleno la votación sobre el consejero. Ya no está en mis manos. Pero vamos, léanme el reglamento.